de nuestra materia, que es números reales e inecuaciones. Ustedes si ven en el aula virtual de Moodle, el segundo tema de números reales e inecuaciones. Yo entonces les voy a cargar aquí el material. Les voy a cargar el material aquí en el segundo tema de números reales e inecuaciones. Les voy a cargar estas diapositivas que estamos comenzando a ver. Se las voy a cargar como videíto para que ocupe menos espacio y ustedes puedan ir tomando apuntes y estudiando. ¿Ya? Entonces en el segundo tema ya estamos comenzando. Ahí también les voy a cargar la segunda parte, la clase en vivo, la clase grabada, pero ya de este tema. Estos 45 minutos que estamos comenzando de este tema, ya se los voy a cargar. ¿Ya? Entonces, los números reales jóvenes, es una parte muy importante de las matemáticas. Ya hemos visto la lógica. Es lo que utilizó el hombre para comenzar a pensar, a razonar, ¿no es cierto? A sacar deducciones, a sacar inferencias. ¿Listo? Y también representa el lenguaje a través del cual se piensa en la ciencia. Es el lenguaje utilizado por la ciencia para sacar deducciones válidas. ¿Ya? Después de la lógica, el ser humano cuando salió de las cavernas y comenzó a convertirse en cazador, bueno, primero era recolector, recogía los frutos del bosque, los frutos que habían en los arbustos, los recogía. Después comenzó a ser cazador, porque su dieta la mejoró ingiriendo la proteína del pescado y de los animales. Pero los animales y el pescado no se quedaban en el mismo lugar. Por ejemplo, el salmón viene del océano, sube el río arriba, como el sábalo, sube el río arriba y todos los años va hasta el mismo lugarcito donde pone sus huevos. Por eso en los sábalos, por ejemplo, vienen pescados grandecitos, vienen subiendo el río, ay, ya me olvidó, el río Pilcomayo, ayúdenme jóvenes, suben el río Pilcomayo y en esta época suben el río para dejar sus huevitos, ¿no ve? Después el pescado muere y se muere. Entonces por eso es bueno no pescarlos a todos, es bueno dejar que algunos peces suban y dejen sus huevos para que al año esos huevitos son llevados por el río, los peces chiquititos son llevados por el río al sur, se alimentan y vuelven a subir y los volvemos a pescar, ¿no? O el ganado salvaje que había, los cazadores, los primitivos, los seres humanos primitivos, los cazaban los animales, cortaban la carne, usaban la piel para hacer abrigo y la carne la comían cruda. Pero en algún momento les dije, por accidente se coció la carne y casi lo matan a golpes al que provocó el incendio que la quemó la carne. Pero alguien dijo, ya con tanta hambre, ni modo, voy a comer la carne quemadita. Y bueno, le chocó una piedra salada y era asado. Imagínense, carne asada en lugar de comer carne cruda, mucho mejor, mucho más sabrosa. Pero para el ser humano le significó un aporte terrible de energía porque para comer carne cruda nuestro estómago usa los ácidos del jugo gástrico para cocinar la carne y ahí quemábamos mucha energía. Para consumir la carne quemábamos tres cuartas partes de nuestra energía. En cambio, al comer carne cocinadita ya no quemábamos la energía. Y esa energía, esos nutrientes se han ido directo al cerebro humano y ha sido ahí el chispazo en el cual el ser humano despertó. Sí, en China, en Japón comen el pescado crudo, pero lo cocinan con el ácido del limón. Por eso el ceviche es agrio por el limón, pero ya está cocida esa carne. En el norte de Europa, en algunos países, comen la carne tártara. Igual la carne molidita o picada chiquitita le echan jugo de limón y ya está cocida por el limón. ¿Ya? Pero algunos comen el asado incluso sangriento, ¿no? Todo ensangrentado. A algunos les gusta comer así la carne. Bueno, lo malo de eso es que puede ser sabrosa, pero si no está bien cocida la carne, tiene unas bacterias como el Helicobacter o algunas otras bacterias, la Escherichia coli, que se lo come los órganos de las personas, el riñón, el hígado, y a los niños pequeños que no son tan fuertes les causa daños terribles. Entonces hay que cocinar. Les estoy contando esta historia de los números.
Entonces el ser humano iba, cazaba, tardaba 3 meses en ir a perseguir a los animales y volvía otros 3 meses y le duraba un mes la carne, tenían que volver a ir a cazar. Dijeron, no, no queremos eso. Agarraron uno de los animalitos pequeños, los criaron, los domesticaron y ya comenzaron a tener el ganado en el momento que querían, sin necesidad de viajar tanto tiempo. No sé si han visto una película, les recomiendo vean la película Alfa. Ahí cuenta cómo era la película Alfa. Es de un perrito. Bueno, era un lobo que lo domesticó el ser humano y se volvió su compañero, le ayudaba a cazar, le cuidaba de otros animales salvajes y así fue domesticando. Entonces el ser humano fue domesticando a compañeros como el lobo y lo volvió perro, fue domesticando el ganado, esos toros salvajes malos que los mataban a los seres humanos, esos búfalos, los fue domesticando. Después algunas plantitas como el maíz, que eran arbustos, las fue domesticando y el maíz es la base de la dieta del ser humano en todo el planeta, los fue domesticando. Y para domesticar y controlar todo lo que tenía, inventó a los números. El ser humano se inventó al número. No, no quiero triángulo. Se inventó al número. El número es algo que el ser humano se inventó para su uso. ¿Ya? Los primeros números, cuando tenía ganado el ser humano, ¿para qué creen que se lo inventó? No está en el libro. Esta parte yo se las voy a obsequiar, jóvenes. Les prometí que la parte de números reales y de límites yo se los voy a obsequiar. Desde el lunes, martes, miércoles podemos ponernos de acuerdo si alguien puede venir a mi casa, algún representante, y yo le doy a él, o los que puedan salir los días de su carnet pueden pasar por aquí por la casa para recoger, para que yo les entregue esta parte. ¿Ya? Y también a los demás, bueno, les voy a dejar diapositivas como esta. No está todo explicado a detalle, pero sí está gran parte, ¿ya? Entonces, de todos los que he comprado en el libro, yo tengo la lista. A todos ellos yo les prometí y les voy a obsequiar esta partecita de el texto desarrollado de números reales e inecuaciones y el último capítulo de la materia, que es el tema de límites, ¿ya? Entonces eso les voy a obsequiar, ¿ya, jóvenes? Los que no hayan comprado el libro y quisieran que les dé esto impreso, se los doy al precio de fotocopia, ¿ya? Yo lo imprimo a colores y se los doy al precio de fotocopia. Me dicen nomás, los que no tengan el libro. O los que quieran comprar el libro, igual me avisan, tengo todavía los libros. ¿Listo? Y ahí les daría ya con estos 2 capítulos más que no están en el libro, pero que sí son de la materia. Como yo no quiero que estén gastando extra, les estoy regalando esto como parte del libro a los que han comprado el libro para la materia. ¿Ya? Entonces luego nos ponemos de acuerdo por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Ay, no sé, son como 30, 35, algo así, no me acuerdo muy bien. ¿Ya? Ya, pero ya, puede sacarse fotocopia, le va a salir lo mismo que yo le daría al precio de la fotocopia, pero a colores, es más entendible. ¿Ya? Si gustas, saca. Ya, por WhatsApp vamos a hablar. ¿Ya? Lo que yo quiero es que ustedes aprendan. Yo no hago negocio aquí fotocopiando, no tengo fotocopiadora, por eso se los imprimo y de una vez se los imprimo a colores. ¿Ya? Y les cobro lo que me cuesta a mí. ¿Listo? Lo que les costaría igual fotocopiarse a ustedes. ¿Ya? En Moodle les voy a ir pasando estas diapositivas para que ustedes vayan tomando apuntes, vayan copiando en su cuaderno y en la clase presencial, ya, digo en la clase en vivo, ustedes ya van complementando. ¿Ya, jóvenes? Entonces les iba contando los números. Los primeros números que usó el hombre fue para contar a su ganado, ¿no? Para contar si no habían venido los lobos y se los comieron, o si hay mucho ganado y no hay mucho alimento, entonces hay que comernos una vaca, ¿no ve? Hay que comernos una ternera, hay que comernos una tambera, o no hay mucho, no hay suficiente maíz, hay que sembrar más maíz, o hay más hijos, entonces no hay que comernos todas las vacas hoy, hay que dejar para que se sigan multiplicando, hay que sembrar más maíz. Entonces surgieron los números. Son cosas complejas que no entendemos. Los números son cosas que no entendemos bien porque nunca hemos visto a los números.
Los primeros números que inventó el ser humano son los números naturales, son los que sirven para contar. Eso les voy a explicar enseguida, ¿ya? Entonces, nunca hemos visto a los números. Sí hemos visto a dos vacas, hemos visto a dos personas, pero nunca lo hemos visto al número 2. Hemos visto a su representación, se representa como un patito, como nos enseñaron desde básico, ¿no? El número 2. Y decimos, este es el número 2. ¿No quiere escribir? Ah, no, ese no. Ah, nunca lo hemos visto al número 2, pero sí hemos visto su representación del número 2. Hemos visto, por ejemplo, dos asteriscos. El número 2 representa dos asteriscos. Pero nunca en nuestra vida lo hemos visto en persona, el número 2. Nunca nos lo han presentado y nos dicen, este es el número 2. Solo vemos una representación, un símbolo. ¿Ya? Son abstractos, son complejos, no los entendemos bien, pero sí sabemos usarlos. ¿Ya? Entonces son muy importantes los números, y los números reales son los que vamos a estudiar en la materia, y en la universidad solo van a estudiar números reales, no van a estudiarlos a los números imaginarios, que son los que se estudian en electrónica, en ingeniería eléctrica, porque ahí se estudian electrones que tienen un comportamiento que es medio fantasioso, no los vemos, son tan chiquitos que en un momento los electrones, como se mueven a la velocidad de la luz, en un momento los electrones, un electrón está, en un momento un electrón está aquí adelante en el curso, y al mismo instante, como se mueve a la velocidad de la luz, ese mismo electrón está ahí, está en dos lugares al mismo tiempo, cosa que cuando estudiábamos física en el colegio decían, la materia no puede ocupar dos lugares al mismo tiempo. Los electrones dijeron, como yo me muevo a la velocidad de la luz, no me interesan las leyes clásicas de la materia. Los electrones se mueven con las leyes cuánticas, ¿ya? Se mueven siguiendo las leyes cuánticas, y para eso se utiliza la matemática compleja y se utilizan los números imaginarios. Afortunadamente en la carrera no estudiamos electrones, estudiamos cosas reales, y para eso necesitamos estudiar números reales. Los números reales son un sistema. Los números reales están compuestos, es decir, es un conjunto de números. No es un conjunto vacío. Vamos a ver enseguida qué elementos conforman al conjunto de los números reales. Tiene tres características los números reales. No es un conjunto vacío. Tiene dos operaciones. Tiene la operación de la suma y la multiplicación. En colegio les mintieron, no existe la resta y la división. Simplemente la resta es la suma, pero de números, de los inversos de números. Y la división es simplemente la multiplicación del inverso multiplicativo de otro número. ¿Ya? Pero como es un poco difícil esto, los números, se inventaron la operación de la resta y la operación de la división, porque algunas personas no entendían muy fácilmente. Pero a fin de cuentas, solo existen la suma y la multiplicación. La resta es la suma del inverso de un número, y la división es la multiplicación del inverso multiplicativo. Esos los vamos a estudiar, por eso les digo que no existen la resta y la división. Para que entiendan mejor en colegio, sí se han inventado la resta y la división, pero ya que están en la universidad, conozcan que se reduce a solo dos operaciones, la suma y la multiplicación. ¿Ya? Y la tercera propiedad con la que cuenta este sistema de números reales es una relación de orden. Podemos ordenar los números. ¿Listo? Los números reales los podemos representar a través de una recta, donde cada puntito de esa recta representa un número. ¿Ya? Y cuando comparamos dos números cualquiera de la recta, el número que está a la derecha es mayor que el que está a la izquierda. El número que está a la izquierda, cuando comparamos dos números, es menor que el que está a la derecha. Si los dos números están en el mismo lugar, significa que son iguales. Entonces, este conjunto de números reales está dotado de una relación de orden. Podemos comparar dos números. ¿Ya? Dos números los comparamos y el que está a la derecha es mayor que el que está a la izquierda. ¿Ya? Si los dos números están en el mismo lugar, los dos números son iguales.
Este símbolo de, si leemos de izquierda a derecha, este símbolo se lee, el número que está aquí es menor que el número que está al otro lado, a la derecha. ¿Por qué? Porque al de la izquierda le tocó la parte más chiquita, miren, le tocó la puntita nomás. En cambio al de la derecha le toca la parte ancha. Si ustedes leen X con respecto de Y, ¿cuál es mayor, cuál es menor? Leemos X, le tocó la puntita, entonces X es menor que Y. Si leyéramos desde la derecha, a Y le tocó la parte ancha, entonces Y es mayor que X. Podemos leer de izquierda a derecha, ¿ya? Si en alguna ocasión tenemos, les voy a escribir ahora con el teclado, si tuviéramos lo siguiente, yo quiero teclado y no me está respondiendo a tiempo. Ya, si tenemos 5, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, jóvenes? ¿Qué parte le tocó al 5? ¿La parte ancha o la puntita? La parte más grande. Le tocó la parte más ancha, entonces decimos 5 es mayor que 4. Si leemos de izquierda de derecha a izquierda, 4 es, le tocó la puntita, entonces 4 es menor que 5. ¿Ya? También podríamos decir 3 es menor que 3 es menor que 1. ¿Ya? Podemos decir, es una proposición. Hemos estudiado proposiciones. Las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Aquí dice 3 es menor que 1. A 3 le tocó la puntita y a 1 le tocó la parte ancha. Entonces 3 es menor que 1. ¿Eso es verdadero o falso? Es una proposición falsa. 5 es mayor que 4. ¿Es verdadero o falso? 5 es mayor que 4. Es verdadero. ¿Ya? Exacto, exacto. ¿Ya? Entonces vayan recordando. No nos vamos a olvidar por completo de lógica. Vamos a seguir estudiando proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas. Más nos interesa trabajar con las que son verdaderas. ¿Ya? En resumen, los números reales son un sistema que es un conjunto de números, tiene operaciones de suma, multiplicación y podemos comparar su orden. ¿Ya? Mayor que, menor que, mayor igual, menor igual. ¿Listo? Podemos hacer eso. Ahora, si no terminaron de copiar, me dicen para que vuelva, ¿ya? Ahora vamos a usar esta nomenclatura, esta notación. R con doble palito, es decir, esa R con doble raya que está ahí, significa algo así. R. Doble raya a este costado. Cuando yo escribo la R con doble rayita, a ver, no voy a estar mucho tiempo en esta diapositiva, sáquenle captura a su pantalla para que luego lo puedan completar, ya lo que les he explicado. Sáquenle captura y voy a avanzar. ¿Listo? Ahora voy a avanzar. Entonces, les estoy explicando. Esta R con doble palito significa nada más y nada menos que una abreviatura de números reales. ¿Ya? Entonces, número real lo representamos de esta forma. Doble rayita nos representa a este símbolo, al número. ¿Ya? Números reales. Conjunto de números reales. ¿Sí? Ya, ya. Sáquenle foto. Entonces, para sacar foto en la computadora, apretan la tecla imprimir pantalla o PTSCR, print screen. Apretan eso y luego se van a una hoja de Word o se van a una hoja de PowerPoint y ahí lo pegan con control V y ya está pegadito. ¿Lo ven? Entonces pueden hacer eso para sacar la captura de la pantalla. ¿Ya puedo avanzar? Avancemos, ¿listo, jóvenes? Avancemos. Entonces ya hemos visto este cuantificador existencial, significa para todo. Este es el cuantificador existencial, dice existe por lo menos uno.
Esta línea quebrada significa tal que. Ya, son necesarias esas nomenclaturas. Vamos a avanzar, sáquenle captura si es que no han terminado de copiar. De esta parte, de estas diapositivas, de estas 18 diapositivas, yo les voy a cargar al tema de números reales e inecuaciones. La diapositiva les voy a cargar como video para que ocupe menos espacio. ¿Listo, jóvenes? Ya, avancemos. De todos modos es importante que tomen apuntes porque no todo lo de la diapositiva lo puedo cargar. ¿Ya? Los que quieran ver todo el detalle, ven el video de la clase grabado. Ese video ya lo estoy grabando. Los números reales entonces son, hay un subconjunto, les quiero mostrar acá. El conjunto de números reales está compuesto, miren, el conjunto de números reales está compuesto por varios subconjuntos. Los números naturales, los números enteros negativos. Los números enteros está compuesto por los naturales, los enteros positivos, unido al conjunto de los números enteros negativos y el número cero. Todos esos son los números enteros. Luego están los números racionales, aparte están los números irracionales y aparte de esos están los números imaginarios. Volvamos para que les explique por partes desde los números naturales. Les había dicho que los primeros números que utilizó el ser humano, que se inventó, son los números de la naturaleza, los números naturales, los que utilizó para contar. ¿Ya? Son los primeros números. ¿Qué números utilizan ustedes para contar? Los enteros positivos. Miren, esta Z mayúscula con doble rayita significa números enteros, positivos. Los números naturales con doble rayita, la N mayúscula con doble rayita significa números naturales. Enteros positivos es esta Z mayúscula. Solamente enteros es esta Z mayúscula. ¿Ya? Los números naturales son los enteros positivos, se utilizan para contar. ¿Quiénes son los enteros positivos? Los que están a partir del 1. Este símbolo, esta herradura, como una C alargada, significa subconjunto. Los números naturales son subconjunto de los números enteros. ¿Ya? Entonces, subconjunto es este símbolo. ¿Listo? Subconjunto es este símbolo. Los números naturales son subconjunto de los números enteros. En lugar de decir números naturales, podríamos haber puesto números enteros positivos. Los enteros positivos son subconjunto de los números enteros. A ver, vayan copiando esta diapositiva para que pase a la explicación de los números enteros. En la siguiente les voy a explicar los números enteros, ¿ya? Terminen de copiar o sáquenle captura para que avancemos a la siguiente diapositiva. Ya, voy a pasar. Entonces los números naturales fueron los primeros números que inventó el ser humano de la naturaleza, lo que observaba en la naturaleza, lo contaba. Entonces utiliza para contar. ¿Cuáles usa para contar? Todos los números enteros positivos. Se utiliza desde el 1 en adelante. ¿Ya? A ver, si contamos cuántos estudiantes hay ahorita, hace rato habían 13, ahorita solo hay 12 estudiantes, más el docente, somos 13. ¿Quién entró primero al curso? A ver. Enumérese quién entró primero al curso. A ver, cuando no había nadie, ¿quién entró primerito? O ya se fue ese compañero. Entonces cuando les digo yo quién llegó primero o quién aparece primero en esta lista, quién está como número 1, estoy yo, ¿no ve?
en la lista de usuarios estoy yo como primero, en segundo lugar está Bamba, tercero Ferrada, cuarto Janco, quinto Jerez y así sucesivamente. ¿No ven? Entonces comenzamos desde el número 1. No decimos quién es el número 0. No. Contamos desde el 1, 2, 3, 4. ¿No ven? Y no usamos fracciones. No decimos el número 1,5. Ah, es que mi compañero es chiquito y por eso él vale la mitad nomás. No, no existe eso. Se cuenta con números enteros. Si les digo, a ver, ¿cuántas vacas tienes tú? A un ganadero me va a decir, yo tengo 50 vacas. Ah, ya, pero aquella vaca chiquita no es la mitad. No, igual se cuenta como una vaca entera. Si yo le pregunto, ¿cuántos perros tienes? Tengo 2. ¿Cuántas gallinas tienes? 2,5. ¿Qué? Es que hay 2 y a la otra gallina ya la matamos y ya queda solo la mitad del pecho y las alas. Ya nos la comimos. Pero no pueden decir tengo 2,5 gallinas, porque no está paseando por el patio la otra mitad de la gallina, ¿no ve? No existe eso. Es una gallina entera o nada. Cuando contamos es una entera. Los números enteros, jóvenes, los números enteros son todos los números. ¿Recuerdan lo que les mostré hace rato? Esta recta que representa a los números reales, ahí están los números enteros. Los números enteros son todos los que están separados una distancia de una unidad entre sí a partir del número 0. Miren, yo estoy dibujando ahorita la recta de los números reales y estoy colocando ahí puntitos que representan a los números enteros. A partir del número 0 están separados por una distancia de una unidad. Miren, todos los números enteros están separados una distancia de una unidad a partir del número 0, pero está en los dos sentidos, a la izquierda y a la derecha. Ahí yo les voy a escribir para completar esta gráfica. Entonces están, por ejemplo, aquí arriba, quiero verlas. Ya. Entonces está, por ejemplo, el -4, está el -3, está el -2, está el -1, está el número 0, está el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el 6, el 7 y así sucesivamente. ¿Ya? Y esta recta es la recta de los números reales. ¿Listo? Sobre la flechita se escribe la R con doble rayita, recta de los números reales. Ahí están todos los números. ¿Qué son los enteros? Los que están separados entre sí a una distancia de una unidad. Es decir, alguien agarra un tamaño y dice, esta es mi unidad. Para ustedes un cuadrito puede ser una unidad. O un centímetro que representa 2 cuadritos puede ser una unidad. Entonces dicen, a partir del 0 hacia la derecha los separo y cada vez que aparece uno en esa distancia de una unidad es un número entero. Hacia la izquierda también son los enteros negativos. Ahora, los números enteros son la unión de 3 conjuntos. Miren, aquí me equivoqué. Aquí tiene que decir enteros, Z mayúscula, no reales, ¿ya? Los números enteros, aquí corrijan, números enteros es la unión del conjunto de los números enteros positivos. A ver, veamos quiénes son los enteros positivos. Los enteros positivos son todos los que están separados a una distancia de una unidad al lado derecho del 0. Todos esos son enteros positivos. ¿Listo? Estos son los enteros positivos. Z mayúscula con doble rayita y símbolo positivo. Enteros positivos son todos los que están a la derecha del 0. ¿Ya? Unión al conjunto que tiene el número 0. Unión con el 0. Y unión con el conjunto de los enteros negativos, entonces.
todos los números que están a la izquierda del 0 y están separados a una distancia de una unidad. Miren, la distancia desde el 0 hasta el 1 es una unidad. Desde el 1 hasta el 2 es la misma distancia, una unidad, y así sucesivamente. Yo no tengo regla aquí para dibujar, pero ustedes sí pueden hacerlo con los cuadritos de su cuaderno. A la izquierda del 0 están los enteros negativos. Una Z mayúscula con doble rayita y el signo negativo ahí arriba, ¿ya? Entonces el conjunto, todos los números enteros son los que están separados a una distancia de una unidad a partir del 0. Hacia la derecha son los enteros positivos, hacia la izquierda los enteros negativos, al medio el entero que es el 0, ¿ya? Entonces el conjunto de números enteros es igual a la unión de los enteros positivos unido con el 0 unido con los enteros negativos, ¿ya? Los números enteros positivos se representa así, son todos los números mayores que 0, ¿ya? ¿Cómo represento a los números enteros positivos? X mayor que 0 son los enteros positivos, ¿ya? X menor que 0 son los enteros negativos. ¿Listo, jóvenes? Ya está. Entonces, aquí miren, los enteros negativos son los x menores que 0. Todos los números x que sean menores que 0 son los enteros negativos. Los enteros positivos, a medida que se alejan más del 0 a la derecha, son más grandes. Les había dicho. Si tomamos dos números, miren, a ver, si tomamos dos números, el 4 y el menos 3, ¿cuál es mayor? El que está más a la derecha. El 4 es mayor que menos 3. Si tomamos dos números nuevamente, con otro color, con rosado. Si tomamos el 2 y el menos 4, ¿cuál es mayor? ¿El menos 4 o el menos 2? Digo, el 2 positivo o el menos 4, ¿cuál es mayor? Jóvenes. Entre el menos 4 y el 2, el que está más a la derecha es el 2. Entonces el 2 es mayor que menos 4. ¿Listo? Los números enteros negativos igual se van alejando del 0 en el mismo orden que los enteros positivos, solo que llevan el signo negativo. Por eso se dice que los enteros negativos son simétricos a los positivos. Si yo imaginariamente le diera un machetazo aquí a la pantalla, un machetazo, y doblara esta recta sobre esta, los enteros negativos se acomodarían justo sobre los mismos números positivos, ¿ya? Por eso se dice que los enteros negativos tienen orden simétrico a los enteros positivos, ¿ya? Se van alejando y van creciendo en tamaño, pero con el signo negativo. ¿Listo? Mientras más se alejan del 0, se vuelven más pequeños, son menores todavía. ¿Listo? Entre dos números, el que está a la izquierda es menor que el de la derecha. ¿Ya? Terminen de copiar ese gráfico y estas anotaciones que les he hecho y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces ya hemos visto dos conjuntos de números. Los números naturales son lo mismo que los enteros positivos. Son los que se usan para contar y están a la derecha del 0, enteros positivos. Los números enteros negativos son los que están a la izquierda del 0 y están separados entre sí una distancia de una unidad. ¿Ya? Todos los que vemos ahorita son los enteros negativos, el 0 y los enteros positivos. Toditos esos se conocen como números enteros. El 0 es un entero. ¿Ya? Terminen de copiar y seguimos con la siguiente diapositiva. Esta clase está siendo grabada, les voy a subir al aula virtual, no se preocupen. Algunos tienen choque de horarios, ¿no ven?
estoy grabando también. Por el momento llevamos 35 minutos de la explicación de números reales. Lo voy a cargar eso en clase grabada de números reales. ¿Ya? No se van a preocupar. Unos 6 minutos más. Quiero terminar de explicarles esto. Pueden retirarse, luego revisen esta parte, ¿ya? Para ponerse al día. Entonces avanzamos. Los números que siguen son los números racionales. Los números racionales se obtienen de dividir cualquier entero entre un número natural. Entonces, un número que puede ser entero positivo o negativo, dividido entre un entero positivo. ¿Ya? Hay tres opciones de resultado. Que el resultado sea, que el resultado sea un número entero exacto. 20 entre 4 es 5. 5 entre 20, ¿cuánto es? Jóvenes, ¿alguien puede decir? Mosques, responda rapidito y luego apáguelo su micrófono. 100 entre 5, 100 entre 20, ¿cuánto es? 5, ya le ganaron, ¿vio, Mosques? Ya, 5. Después tenemos que el resultado puede que no sea un número entero exacto. Dividimos un entero, el 5, entre 2 y nos sale menos 2,5. No es exacto, pero su parte decimal se termina, es finita, ¿no ven? A ver, dividan ustedes el menos 7 entre 2. ¿Cuánto les sale? Menos 7 entre 2. ¿Positivo o negativo? Menos entre más, menos. Así que tiene que ser negativo. Menos 3,5. Ya, está bien que participen. ¿Listo? Entonces, los números racionales son el resultado de dividir cualquier número entero, ya sea positivo, negativo o cero, dividirlo entre un número entero positivo, entre un número natural. ¿Ya? Ahí tenemos el ejemplo. Entonces, el primer caso, el resultado va a ser un número entero exacto. El segundo caso va a ser un número con parte decimal, pero esa parte decimal es finita, es decir, no se va hasta el infinito. El tercer caso es cuando el resultado tiene una parte decimal que se va hasta el infinito, pero esa parte decimal se repite según un periodo, se repite periódicamente. Miren, 2 entre 3 es 0,666666666. Estos tres puntos suspensivos significa que se repite lo mismo hasta el infinito. Miren, se repite el 6, se repite el 6, se repite el 6, el 6, el 6, el 6. A ver, menos 9 séptimos. Dividimos en la calculadora y nos sale menos 1,285714. Después se repite 28,5714. Después se repite 28,5714. Después se repite 28,5714. Ya, nos cansamos. Ponemos tres puntos suspensivos y eso significa se repite 28,5714 hasta el infinito. ¿Ya? Esas son las tres opciones para el resultado de dividir un número entero cualquiera entre un número entero positivo, entre un número natural. Los resultados son un número entero exacto, un número con parte decimal pero finita, y un número con parte decimal que se repite hasta el infinito. Periódicamente se repite una parte de la parte decimal hasta el infinito. Entonces esas son las tres opciones de números racionales. Se escribe como una Q con doble rayita. ¿Ya? Fíjense, como algunas veces va a salir entero, todos los números enteros son subconjunto de los números racionales, porque todos los números enteros podemos obtenerlos de dividir cualquier número entre cualquier número entero, dividirlo entre un número entero positivo. ¿Ya? Terminen de copiar. Vamos a ver ahora los números irracionales. Los números irracionales se representan mediante la I mayúscula con doble rayita y no son resultado de dividir un entero cualquiera entre un número natural. La característica principal de los números irracionales es que su parte decimal se va hasta el infinito, pero nunca se repite.
Eso en los números irracionales. Terminen de copiar o sáquenle captura y continuamos. ¿Ya, jóvenes? Bueno, van a ver esta parte en el video grabado, ¿ya? Y lo que quiero es terminar de explicarles antes de que se acabe la clase a las 11:30. Tengo un minuto más para explicarles. Los números irracionales, I mayúscula con doble rayita, no se puede obtener como la división de un entero entre un número natural. ¿Ya? Generalmente ahí están las raíces que no son exactas, como raíz de 7. Su parte decimal nunca se repite. ¿Ya? El raíz de 13, su parte decimal nunca se repite. El número pi, 3.1415926535 su parte decimal nunca se repite. Aunque nos pasemos toda la vida encontrando qué números siguen, nunca se repite. Por ahí llevamos 50 años de nuestra vida y al día siguiente comienza a repetirse otra vez 14, 15, 92, 65, 39, 35, 9 y demás. Otros 50 años y se repiten todos los números. Imaginen eso, estamos contentos, podemos ganar el premio Nobel de la matemática. Cuando nos falta el último numerito, no nos sale igual. Entonces no se repitió. Perdimos 100 años de nuestra vida, al día siguiente nos morimos, vida en vano. No ganamos el premio Nobel. ¿Ya? Entonces un consejo. De los números irracionales, no dediquen su vida a calcular qué números siguen porque nunca van a terminar. Son números importantes como el pi que lo utilizaban los egipcios, los mayas, los aztecas, los del Tiahuanaco para construir grandes construcciones como las pirámides o las construían para estudiar a los astros. Esos números son importantes, son números irracionales, su parte decimal nunca se repite. Luego el número e, que es el antilogaritmo, también tiene una parte decimal que nunca se repite, joven. ¿Ya? Entonces esa es la característica de los irracionales. La parte decimal no sabemos en qué orden está, nunca se repite. En cambio, en los números racionales tienen un orden, están ordenaditos. Sabemos cómo se repiten o sabemos cuál es el resultado exacto. ¿Ya? Esa es la diferencia entre los números racionales, que se obtienen de dividir un entero entre un entero positivo, y de los irracionales que no se pueden obtener de esa división. ¿Ya? Ahora, veamos, jóvenes, no han terminado de copiar, ¿no? Ahorita voy a volver o lo pueden ver en el video. Lo que quiero es mostrarles. Pongan atención y luego lo copian del video. ¿Ya? Vemos este conjunto. El conjunto de números reales está compuesto por los racionales y por los irracionales. En los irracionales están los que su parte decimal nunca se repiten. Hay números famosos como el número pi, el número e. Está la raíz de los números que no tienen raíz, que su parte decimal no es exacta. Y están estos números. Miren, los enteros positivos son los naturales, son subconjunto de enteros, son parte de los números enteros. El cero y los números negativos y los números naturales son subconjuntos de los números enteros. Todos los números enteros son resultado de dividir un número entero entre un número positivo, entero positivo. ¿Ya? Los enteros son subconjunto de los racionales. Los racionales son subconjunto de los reales. Los irracionales son subconjunto de los reales. ¿Ya? Y hay un conjunto que les decía que no vamos a estudiar, que son el conjunto de los números imaginarios. ¿Ya? Se escribe con una I minúscula. Aquí lo voy a escribir. Los números imaginarios. Esos números imaginarios están compuestos. Los números imaginarios es un conjunto aparte de los números reales. Los números imaginarios tienen números como la raíz de -1. ¿Ya? Está la raíz de -1, se los voy a dibujar luego la raíz de -1. Está el logaritmo de números negativos, del 0 y de los números negativos, eso es imaginario. Está el número infinito, se los voy a dibujar los símbolos esos. Entonces raíz de -1 es un número imaginario.
la raíz de -1 es un número imaginario. El número infinito, que es un 8 acostado, también es un número imaginario. No son números reales. No podemos trabajar con ellos. Por lo menos tenemos que conocerlos, ¿ya? Y si en algún momento nos topamos con una operación que da infinito o un resultado imaginario, tenemos que hacer algo para trabajar solo con los números reales. Eso es lo que vamos a estudiar ahora en la parte de inecuaciones y también para límites, que es el último capítulo de esta materia. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hasta aquí pónganse al día, y también quiero que para el martes, aprovechando el feriado del lunes, se vayan copiando estas propiedades o axiomas de los números reales. Axiomas son las propiedades básicas e indiscutibles que no necesitan demostración, recuerden, de lógica, de los números reales. Están los axiomas para la suma, les dije, está la operación de la suma y está la operación de la multiplicación, axiomas para la multiplicación. No hay para la división, porque existen unos números que son los inversos. Cada número en la suma tienes un número inverso. Al sumar un número más su inverso, que es exactamente el mismo número pero con signo cambiado, al sumar un número con su inverso nos da 0. ¿Ya? Entonces existen inversos. Son números que tienen signo negativo. Cuando realizamos una resta, lo que hacemos es sumar un número más el inverso del otro. ¿Ya? Y también existe el inverso para la multiplicación. El inverso de la multiplicación es 1 dividido entre un número. Cuando dividimos, lo que hacemos es multiplicar un número por el inverso del otro. ¿Ya? Lo que quiero que vayan haciendo para la siguiente clase, jóvenes, es ir copiándose estos axiomas o propiedades de los números reales. Déjenle una línea debajo para que yo les dicte en lenguaje natural qué significa. Por ejemplo, dice, si A pertenece a los números reales y B pertenece a los números reales, entonces A más B pertenece a los números reales. ¿No ve? Eso se los voy a leer así en nuestro lenguaje natural, se los voy a traducir para que entiendan qué significa. Y en resumen, una línea más para decir, la suma de dos números reales pertenece a los números reales. ¿Listo? Esa es la ley de composición entera. Entonces se van a copiar todo esto y van a dejar dos líneas, dos espacios para que yo les traduzca exactamente lo que dice y en síntesis qué dice. La conmutatividad para la suma. El orden de los factores en una suma no importa. ¿Ya? Si dos números son reales, el orden de esos números para la suma no importa. La asociatividad. Para tres números reales, el orden en el que agrupemos los números para la suma no altera el resultado. ¿Listo? Entonces yo así les voy a ir interpretando en nuestro lenguaje natural y en síntesis qué significa. Es muy importante, jóvenes, que se sepan estas propiedades para la suma, para la multiplicación. Después están los axiomas de orden. No, axiomas distributivos de la multiplicación respecto de la suma, por izquierda o por derecha. Es la propiedad distributiva, la hemos visto en los teoremas del álgebra proposicional. Están los axiomas de orden, la ley de tricotomía. Cuando comparamos dos números hay tres opciones: que los dos números sean iguales, o que el primero sea mayor que el segundo, y la tercera opción es que el primero sea menor que el segundo número. No va a ocurrir los tres al mismo tiempo. ¿Ya? La ley de transitividad. Entonces quiero que se anoten para que yo les vaya explicando estos axiomas de la igualdad, y de la misma manera se los van a copiar. Pueden haber dos opciones, es la ley de dicotomía. Cuando comparamos si dos números son iguales, hay dos opciones: sí son iguales o no son iguales. Y están las propiedades. ¿Ya? Después quiero que se copien esta tabla de las operaciones conocidas y las indeterminaciones. ¿Listo? 0 más 0 es 0, 0 menos 0 es 0, 0 por 0 es 0, cualquier número más 0 es el número, cualquier número menos 0 es el número. ¿Por qué? Porque el 0 es el neutro de la suma. Cualquier número por 0 es 0. El 0 vuelve a cualquier número en 0 al multiplicarlo, ¿ya?
0 entre cualquier número es 0. Cualquier número dividido entre 0, eso no existe, eso es infinito. ¿Ya? Es un número imaginario. 0 elevado a cualquier número es 0. Cualquier número elevado a 0 es 1. Entonces, estos tienen resultados y son conocidos los resultados de estas operaciones. En cambio de estas de acá, sus resultados no son conocidos, no existen. Quiero que se vayan copiando. ¿Ya? Después les voy a cargar una diapositiva más donde están las propiedades de las desigualdades. Tenemos aquí las desigualdades, igual vayan copiando, jóvenes, y están los teoremas de las desigualdades. Esto más quiero que se lo vayan copiando, yo se los voy a interpretar, les voy a poner ejemplos para que entiendan mejor. ¿Listo? Todo esto quiero que se lo copien para el martes, para que avancemos rápido. No es necesario que vuelva atrás para sacarle foto, esto está grabado.